Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días a los oyentes que nos siguen en el 89.8 de su FM, también a los espectadores, al público, a nuestra audiencia, que bueno, pues tiene contacto ahora mismo en directo con Ana Dueñas y aquí conmigo, con Juanjo Oliva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de volver a estar contigo, Juanjo. En la próxima media hora pues vamos a dar cuenta de la actualidad y en concreto de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Ayer fue jueves 25 de enero y hoy este viernes 26 de enero. Pediría a los compañeros, por favor, que me estoy entrando de la conversación y como que ando en un mundo alternativo a la vez que estoy presentando La Voz del Faro a la primera hora. Vamos a comenzar repasando la actualidad precisamente de ayer, ¿no? Jueves 25, porque se llevó a cabo la presentación en la biblioteca de ese gran proyecto de reforma de la Gran Vía, Jáudenes y Plaza de África. El compañero pues nos pone ahora mismo el vídeo de la presentación, que fue en la biblioteca, como decimos, y que estuvieron presentes pues el consejero del área y el propio autor del proyecto, ¿no? Ángel Moreno. Sí, los compañeros de realización tienen el vídeo preparado. La ciudad, desde partidos políticos hasta comerciantes o ciudadanía en general. La polémica en torno a la reforma de la Gran Vía, Plaza de África y calle Jáudenes ha durado meses, pero finalmente se presentaba al público en la biblioteca Adolfo Suárez. El proyecto busca la continuidad de la reforma iniciada hace años en el Rebellín y Plaza de la Constitución, la eliminación de barreras arquitectónicas o la puesta en valor de los edificios históricos que conforman el centro de la ciudad. El primero de ellos es resolver las múltiples deficiencias que tiene. La última vez que se remodeló fue casi hace 30 años. La accesibilidad, que sabéis que es muy importante para este gobierno y para mí en concreto. Vamos a intentar revitalizar la zona, como ha ocurrido en la zona de Rebellín y demás, porque esta obra va a tener una incidencia directa tanto en la economía como en el turismo. Vamos también a poner en valor los edificios emblemáticos, parte de la historia, y también vamos a continuar con esa transformación del casco histórico de la era Vivas, que tiene gran importancia, además que continúe con la Gran Vía, Plaza de África, Jáudenes y González Tabla. Hay muchos elementos singulares. Ahí se plasma mucha historia de Ceuta, de historia de décadas, y que además encima lo que se pretende es poner en valor no solamente los espacios, sino poner en valor lo que es restos históricos y edificios nobles que hay en la zona y sobre todo un mejor funcionamiento de lo que es toda la zona comercial que hay en aquel espacio. La recuperación del convento de los Trinitarios, habilitación de zonas verdes aprovechando las palmeras o mejora de los accesos al aparcamiento subterráneo son algunas de las actuaciones a acometer en esta céntrica zona. La Plaza de África alcanzará los límites de los edificios colindantes al peatonalizar varias calles, mientras que en Jáudenes la eliminación de los aparcamientos permitirá el ensanche de las aceras, cuyos bordillos, por ejemplo, desaparecerán en la plaza de Menajén Gabizón. Pues ayer, como ha comentado anteriormente Ana Dueñas, se presentó el audiovisual que había preparado la ciudad autónoma para dar a conocer en sociedad cuál va a ser la nueva imagen, ese revulsivo para la arteria, una de las arterias principales de la ciudad autónoma. Y bueno, pues generó bastante expectación y yo creo que quizá lo más jugoso también de cara a los periodistas fue el turno de palabra, porque bueno, yo creo que con el vídeo de la compañera Silvia Ibancos ya queda todo dicho respecto a cuáles van a ser las principales actuaciones, pero sí que es cierto que quizá el turno de palabra en el que durante aproximadamente media hora pudieron preguntar tanto al consejero como también al arquitecto del proyecto, le pudieron preguntar pues cuáles son esas dudas que tenían acerca del proyecto, pues se dejaron caer yo creo que las ideas que, en mi opinión, Ana, y ya tú o seguimos esa línea o si quieres retomar algún dato que hayamos dejado en el tintero me comentas, creo que son los datos más interesantes a comentar. Sí, en la presentación que se llevó a cabo en la biblioteca hubo un nutrido público, ¿no? Quizá
más público que en actos culturales que se llevan a cabo en la biblioteca, en la sala de usos múltiples que tiene la biblioteca. Y bueno, pues plantearon algunas dudas al respecto. Una de ellas pues fue por parte de un arquitecto de la ciudad, ¿no?, Carlos Pérez Marín, que preguntaba pues por datos como la transparencia, ¿no?, a la hora de presentar el proyecto, ¿no? Los proyectos de otras obras de la ciudad pues se pueden descargar online, ¿no?, para que cualquiera pueda consultar los datos. No se especifica exactamente el coste total de las obras, los datos técnicos, y por ahí fue una de las líneas pues de preguntas, ¿no? También preguntó por qué no se había convocado un concurso de ideas, ya que, bueno, sobre todo en cuanto al aspecto que compete a tráfico, pues claro, quizá había otras soluciones pues que no harían, obligarían a hacer peatonal un par de calles que sirven para que el tráfico pueda utilizar la Plaza de África como rotonda, y así, bueno, pues articular mejor la circulación. Uno de los puntos que a mí, por ejemplo, en cuanto al tráfico me llama más la atención es precisamente que, a pesar de que se han convertido las dos calles laterales, Pepe Serón y Valentín Cabillas, creo que se llaman las dos calles laterales, aunque se peatonalicen, la salida del parking de Gran Vía sigue estando dentro de esa zona jardinada, es decir, sí, fuente, zona jardinada, las famosas farolas y tal, pero bueno, al final resulta que los coches siguen saliendo por el mismo sitio, al menos lo que se puede ver en el audiovisual. No sé yo si eso pues entrará dentro del proyecto, no, la verdad es que no tengo ni idea exactamente de la entrada y salida del parking, pero sí es cierto que algunas de las quejas que se han presentado pues es referida precisamente al tráfico, ¿no? Porque como tú bien has dicho, con la palabrita dichosa de peatonalización, que es difícil de pronunciar, ¿no?, de los dos laterales de la Plaza de África, pues el arquitecto autor del proyecto, Ángel Moreno, pues decía que era para integrar la Iglesia de África y la catedral en lo que es la Plaza de África, pues haciéndola peatonal. Eso supone pues que va a afectar lógicamente al tráfico rodado. Como hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no?, el tráfico rodado de la ciudad, que ya va de por sí bastante cargado, ¿no? Preguntó uno de los presentes también, creo recordar que fue Javier Vargas, de Ciudadanos, si el cruce desde la Bahía Sur a la Bahía Norte se iba a seguir haciendo. Ángel Moreno o el consejero, no me acuerdo exactamente, respondieron que sí, que esa arteria iba a seguir presente, ¿no? Y en la Gran Vía también, no sé si se ve bien en las imágenes, creo recordar que sí, que en la Gran Vía pues se va a establecer una especie de mediana pequeñita, ¿no?, para diferenciar el tráfico hacia una zona u otra. En Jáudenes también una cosa que va a afectar al tráfico también, en este caso a los aparcamientos, es que se ensanchan las aceras y pues se va a quitar zona de aparcamiento también. Pues son aspectos que se verán cuando esté terminada la obra, a ver cómo afecta al gran volumen de vehículos con el que ya cuenta la ciudad, ¿no? Yo tengo mi opinión en cuanto a eso, a la conexión de la Bahía Norte a la Bahía Sur. En concreto es de calle Independencia a, digamos, González Tablas, Paseo de las Palmeras sería, y es que claro, se peatonalizan unas calles, pero otra, como sería la parte que ahora mismo es peatonal en González Tablas, a eso se abre al tráfico, precisamente para que los coches puedan girar a la izquierda para ir en dirección Puente del Cristo. O sea que son soluciones que, no sé, en realidad cierras unas calles para abrir otras. Quizá posiblemente tenga su sentido dentro de la circulación, dentro del tráfico rodado yo supongo que habrá habido algún estudio que avale la pertinencia de tomar esas medidas. Pero bueno, a mí me generan mis dudas. Después también, en cuanto a la mediana en la Gran Vía, los taxistas consideran también, porque de hecho lo dijeron aquí hace unos días aquí en La Voz del Faro, que también servirá para que la gente pues no aparque en las aceras para ir a sacar dinero al banco, para ir a la cafetería, para... Es verdad, la circulación ahí tiene un serio problema con lo de el aparcamiento, dices, para bajar y subir en un momentín, pero el tráfico es complicado. Si la mediana esa ayuda, pues bueno, bien estará, ¿no? Y después la eliminación de aparcamientos,
realmente no sé dónde van a poder, porque claro, la calle Jáudenes siempre está, de hecho, normalmente no hay ningún hueco, siempre está totalmente ocupado por vehículos aparcados. Entonces, esos vehículos, ¿dónde tendrán que encontrar ahora en las inmediaciones? Porque entiendo yo que serán vecinos los que aparcan por allí. ¿Dónde van a encontrar ahora espacio? Pues bueno, pues supongo que tendrán que hacerlo en los parkings de Angebicesa o no sé exactamente, pero bueno, en algún sitio habrá que llevar esos coches y estacionarlos. Uno de los argumentos que se esgrimía, pues el hecho de que otras grandes ciudades, pues se apuesta por la peatonalización, la palabra difícil de pronunciar, de la zona centro, ¿no? Las zonas históricas, pues se facilita el tránsito de peatones más que de la circulación, y se quiere fomentar también pues el uso del transporte público. No sé si será lo adecuado para una ciudad tan pequeña como es Ceuta, tan limitada en ese sentido. Bueno, estamos en fase de inicio de la obra, a ver cómo finaliza el proyecto, ¿no? De hecho, dentro de esa batería de preguntas que le dirigió el público tanto al consejero como al arquitecto, hubo otra que, bueno, pues finalmente lo que ocurrió fue que le cogieron y digámoslo así, como que recogió el guante el arquitecto, y fue en cuanto a esa multiculturalidad de la que hace gala Ceuta, pero sin embargo en el proyecto pues solamente se le da protagonismo a elementos de una determinada confesión religiosa, y bueno, en concreto es en cuanto a ese rincón, por decirlo así, de alguna manera, enfrente del propio ayuntamiento, que es el convento de los Trinitarios, donde se va a levantar pues un altar dedicado, si no recuerdo mal, es a la Virgen de los Remedios, pero también en alguna manera representado pues el Cristo de Medinaceli. En concreto hablamos de esa esquina en la que estaba el convento, o está el convento de los Trinitarios, los restos, y entonces desde el público lo que le comentaron, lo que le espetaron tanto al consejero como al arquitecto, fue que ese convento se construye sobre una madrasa. Bueno, por lo que hemos podido echar un vistazo, yo al menos lo he leído, y seguro que tú también, Ana, al parecer es una de las universidades islámicas más importantes del siglo XVI, creo recordar que es. Así que bueno, finalmente parece que el arquitecto pues recogió el guante y dirá que claro, que habrá que darle también protagonismo a otras confesiones, no solamente a la cristiana, a la católica en este caso. Esa cuestión fue planteada por el director de la biblioteca, pero también un intelectual de la ciudad, José Antonio Alarcón, y pues eso, le criticaba el hecho de que al recordar el convento de los Trinitarios solo se recordara los aspectos relacionados pues con la Ceuta portuguesa y con la Ceuta cristiana, ¿no? Porque es cierto que el convento de los Trinitarios, lógicamente, pues tiene bastante de católico, ¿no? Y pues está relacionado pues con la recuperación del Medinaceli, con la Virgen de los Remedios, y bueno, fue zona también de enterramiento de gobernadores. O sea que, desde luego, lo que es el convento de los Trinitarios es un resto bastante interesante dentro del punto de vista histórico. Pero claro, es que se fundó encima de la madrasa, que es un hito de la época árabe, ¿no? Entonces, pues habría que eso fue lo que se le señaló, y como tú bien dices, pues el arquitecto autor del proyecto, que si bien dijo que eso estaba dentro de la Basílica tardorromana, creo recordar, lo dijo, que hay una recuperación de restos de aquella época, pero si se recupera justo el punto donde estaba el convento de los Trinitarios, pues bueno, en ese punto quizás se debería señalar precisamente lo de la madrasa, ¿no? Pues yo creo que más o menos hemos detallado, hemos comentado los aspectos más relevantes. Seguro que los próximos días iremos reparando en nuevos detalles. Va a dar mucho de sí. Sí. Este proyecto va a dar mucho de sí. Y vamos a pasar a comentar, porque antes de que se hiciese la presentación oficial... Perdona, Juanjo. Sí, claro. Quiero... un inciso, ¿no? Un inciso que, pues, a raíz de otros temas que hemos tenido a colación otros días, y que como pudieron ver los oyentes y los televidentes, ¿no?, de Faro Televisión, que me toca un poquito de cerca, dentro de lo que es la respuesta ciudadana al proyecto, hay en redes sociales un movimiento pues que se comparte una imagen
hay una parte de la población que critica el proyecto diciendo no quiero una calle bonita, quiero una clínica de radioterapia. Era solo el inciso que quería aportar. Muy pertinente, Ana. Comentábamos que antes de que se hiciese esa presentación oficial ayer en la biblioteca, pues comparecieron ante los medios para hacer las preguntas que considerasen oportunas los compañeros de los medios de comunicación, tanto el consejero como el arquitecto. Pues en esa comparecencia los periodistas ejercieron como tales y bueno, hicieron una pregunta que parece que al consejero de Fomento pues le cogió un poco desprevenido, pero ha dado bastante de sí porque ha tratado además un tema bastante polémico como es el caso en Vicesa, y los compañeros de realización tienen ese vídeo. De Fomento, Néstor García, a una pregunta sobre el papel de la Comisión Local de la Vivienda en el caso en Vicesa. Es un tema que no tiene nada que ver con el que estamos hablando. Considero que la pregunta no procede porque venimos a hablar del proyecto de la Gran Vía. Nosotros con la Comisión Local de la Vivienda vamos a seguir actuando tal y como nos han establecido los técnicos. Que esos temas se plantean a nivel judicial y que ahora también sea a nivel político, bueno, pues irán viendo. De momento, cuando tuve yo el protagonismo y el papel de tener que adjudicar 317 viviendas, lo primero que hicimos fue remangarnos, ver el procedimiento a seguir, asesorarnos por los técnicos, y era el papel de la Comisión Local de Vivienda, era protagonista absoluto, puesto que era el órgano que decidía o que tomaba la decisión final de las propuestas que ahí se elevaban mediante el voto de todos los partidos que allí se veían. Todo lo que sea cambiar ahora mismo esa teoría, bueno, pues será cuando lo reconsideren los técnicos, pero hasta el día de hoy, mientras que no nos digan otra cosa, mantenemos esa teoría. Muchas gracias. ¿Iban a encargar el informe? No, de momento nosotros no hemos encargado ningún informe de ningún tipo. Continuamos trabajando como hasta ahora. Pues ahí lo teníamos, las declaraciones del consejero de Fomento. Cuando se habla de este tipo, además, un caso que sigue abierto, que tiene ciertas implicaciones tanto en el gobierno como en la oposición, aún queda el exgerente de Envicesa en prisión. En mi opinión siempre hay que andarse un poco con pies de plomo a la hora de hacer afirmaciones muy categóricas, así que yo sobre todo me voy a ceñir pues a comentar, a recordar a los espectadores en el farodeceuta.es, en nuestro muro en Facebook, y también a los oyentes en el 89.8 de su FM, que la defensa de las dos exconsejeras, Susana Román y Rabea Mohamed, que recordemos, dimitieron, presentaron o cedieron su cargo de nuevo al presidente de la ciudad autónoma, pues después de figurar y ser investigadas dentro de la macrocausa del caso en Vicesa, pues la defensa de las dos exconsejeras trabaja en la línea pues para demostrar que hay un error de partida, y ese error de partida es que tanto en la adjudicación, en el procedimiento de adjudicación de las 170 viviendas, que son las que están junto al hospital universitario, aquellas famosas que sufrían molestias por el ruido, y también en las 317, pues la Comisión Local de la Vivienda pues no era competente en ese asunto, sino que todo, a pesar de que se construyó con dinero del Estado, también todo ese procedimiento está en manos o se articula en un acuerdo, una comisión mixta en la que participan pues tanto representantes de la Administración Autonómica como también de la Administración del Estado, pero en última instancia todo partía del Ministerio. En aquel momento, en el momento de construcción de las viviendas, si no recuerdo mal, no era el Ministerio de Fomento, era el Ministerio de Vivienda, si la memoria no me falla. Entonces, esa línea, que es la que defienden los abogados de ambas consejeras, pues da la impresión que o el consejero de Fomento no la comparte, porque de sus palabras se desprende que él sí le da ese peso y sí le da esa importancia a la Comisión Local de la Vivienda. Además pone su propio ejemplo de la adjudicación de las 317 VPO, cuando después de la publicación de la lista fantasma, él comenta que se remangan todo el equipo de la consejería pues para aclarar aquel entuerto y hacerlo de la manera más transparente la adjudicación de esas viviendas. Entonces, ese es el sentido con el que hoy también, de hecho, el propio titular de portada del periódico El Faro de Ceuta es que el consejero de Fomento se carga, en el sentido de que discrepa, no comparte e incluso muestra una postura distinta a la línea que mantiene la defensa de las dos exconsejeras, dos
compañeras dentro del gobierno de la ciudad. Susana Román y Rabea Mohamed defienden que la Comisión Local de la Vivienda no es órgano decisorio y, sin embargo, el actual consejero de Fomento dice que sí, ¿no? Pues tendremos que esperar a ver qué es lo que dice el juez, ¿no? En este caso, la jueza. Sí, porque además yo creo que en estos casos, cuando son temas tan así tan peliagudos, además que entra el estamento judicial y tal, yo creo que mejor andarse con un poco de tacto en estos asuntos y siempre intentar ceñirse a los datos lo más objetivos posibles, aunque es cierto que también hay veces que esas consideraciones trascienden el ámbito jurídico y saltan al político, como ocurrió ayer. En este caso no valoramos quién tiene la razón, solo decimos que las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed dicen blanco y el actual consejero de Fomento dice negro. Y que de momento no se ha encargado ningún tipo de informe a los técnicos para que la ciudad autónoma pues pueda tener una opinión o pueda tener una postura oficial al respecto. Pues pasamos al... con el caso en Vicesa, que continúan las declaraciones, ¿no? La semana que viene, el día 30, si mal no recuerdo, pues la que fuera gerente de Vicesa tras ser cesado Antonio López, Kisi Chandiramani, que es actual consejera de Economía, pues tiene que acudir a declarar y acude también lo que es la jurídica, la asesora jurídica, no sé si exactamente cómo es el cargo de la empresa municipal en Vicesa, también acude esta semana, ¿no? De acuerdo, pues con esa actualidad del caso en Vicesa, no solamente las declaraciones del consejero, sino también las próximas comparecencias, las próximas tomas de declaración que se van... Ya llevamos casi un año de caso en Vicesa. No, sí, además que ¿Cómo pasa el tiempo? Con todas las ramificaciones que tiene, implicaciones para el gobierno, como comentamos, para la oposición, incluso para las personas, ¿no? Que presuntamente pues hubo una serie de pagos y tal, pues claro, es normal que se estén tomando todo el tiempo del mundo para aclararlo. El siguiente tema es otro tema que interesa tanto en Ceuta como también en Melilla, porque es el de los menores extranjeros no acompañados, y en concreto pues es nos fijamos en qué está haciendo la ciudad autónoma de Melilla sobre este asunto. Gracias a que tenemos el Faro de Melilla también, dentro del Grupo Faro, dentro de la casa, pues tenemos información directa, ¿no? Y el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, dijo la semana pasada, no, dijo esta semana, el miércoles, me parece que fue. Sí, el miércoles fue. Que el gobierno local iba a iniciar el proceso de modificación legislativo para poder obligar a los menores que están en la calle a ir a los centros de acogida y retenerlos allí. Eso supondría cambio de legislación a nivel nacional. Hoy pues tenemos en las páginas de portada del Faro de Melilla, lo que son las páginas 2-3, fue declaraciones también del presidente de la ciudad de Melilla, Imbroda, que apuesta precisamente por cambiar la ley a nivel nacional. No sé cuál será la respuesta desde Madrid, ¿no? a esta propuesta melillense. Ellos incluso en el gobierno de Melilla comentan que tienen incluso ya pues cuáles serían esas modificaciones que habría que hacer, apuntan a la ley de protección del menor, a la ley de extranjería y algún que otro reglamento también en materia de extranjería. El argumento que ellos vienen a dar pues es precisamente que, en concreto, quien lo dice Juan José Imbroda, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, lo que viene a decir es que estos chicos, una vez que ya se encuentran en España, se encuentran en las ciudades autónomas, pues consigue la residencia porque se le da al cumplir los 18 años. Entonces él considera que esta modificación es una obligación que, como tú bien comentas, requiere también de un cambio a nivel estatal, que tampoco... no es descartable, pero tampoco es muy probable. Hoy comentaba la directora Carmen Echarri en el artículo que escribía en relación a este asunto en Melilla, pero también su repercusión en Ceuta. Y decía que se estaba con la ley de extranjería, tal como está redactada en la actualidad, pues se está amparando esta práctica y que supone, entre comillas, porque viene así, una cita textual, supone incluso un aliciente para que más niños vayan a Melilla y por tanto se entiende que del mismo modo esa dinámica pues tenga lugar aquí en Ceuta, es decir, que más niños marroquíes pues vengan de Marruecos, precisamente del país vecino, aquí a Ceuta. Estamos hablando también de que si se supone que se va a cambiar la legislación nacional o sería
un cambio específico solo para Ceuta y Melilla, cosa que en ese punto yo creo que no sería recomendable, ¿no? Porque siempre estamos defendiendo que somos como cualquier otra ciudad del territorio español, o el cambio de legislación a nivel nacional. Ya habrá que esperar a ver qué dice el Gobierno de la Nación, porque es una propuesta del Gobierno de Melilla, que según tengo entendido no es una cuestión que hayan debatido o comentado entre los dos gobiernos de las ciudades autónomas, ¿no? Que siendo una cuestión que preocupa a los dos, pues a lo mejor quizás habría sido lo recomendable. Según tengo entendido, pues ya te digo, según tengo entendido yo, no hay ese acuerdo, ¿no?, entre las dos ciudades, que no es una cuestión que se haya dado, porque quizás para un cambio de legislación nacional que afecta también a Ceuta, se habría dicho que Ceuta y Melilla proponen este cambio, ¿no? Y por ahora lo único que sabemos es que Melilla es la que apuesta por este cambio, ¿no? Hace tan solo unos días ocurrió lo mismo con la Unión Aduanera, también fue Melilla la que dio el primer paso. En esta ocasión, a diferencia de ocasiones anteriores, no fueron de la mano, hasta que luego pues, el presidente Vivas sí hizo público que se adhería pues a esa propuesta que se va a formular ante el Gobierno de la Nación para incorporarse a ambas ciudades autónomas a la Unión Aduanera. En mi opinión, ahora de nuevo ocurre lo mismo con los MENA, como acabas de apuntar, y me parece a mí que Melilla, que la ciudad hermana, pues está tomando una actitud bastante valiente, afrontando temas que son bastante sensibles, y lo está haciendo sin ambajes y sin ningún tipo de, no sé, de filtro, ¿sabes? Sino directamente está diciendo qué es lo que quiere hacer, lo está diciendo de manera clara y precisa y proponiéndolo formalmente. A mí lo que sí me gustaría decir es que esta mañana, bueno, pues he estado comentando con personas que son conocedoras de todo el ámbito de los menores y tal, y me comentaban que, claro, que esto, la manera más eficiente de resolver lo que ocurre con los MENA sería, o al menos la vista está puesta en la frontera inteligente y en ese control telemático que habría de las personas que entran de Marruecos a Ceuta. Es decir, por todos es sabido que estos chicos, hay algunos que sí, que vienen solos, pero hay otros que sus padres son quienes los traen a la ciudad autónoma porque saben que van a tener más garantías si permanecen en Ceuta, en España, van a conseguir pues una formación, tienen más posibilidades, además tienen la opción de luego, pues una vez que crucen el estrecho, pues desplazarse a otras ciudades europeas donde posiblemente tengan familia, donde tener un futuro de más provecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si llega un padre con, no sé, con 2 niños, consigue pasar en la actualidad la frontera del Tarajal, deja a los 2 niños en Ceuta y se vuelve, nadie se entera de que esa familia pues ha tomado esa decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hubiese un control telemático, si esa persona que entra con sus 2 hijos queda registrado que ha entrado con 2 niños y a la salida pasa él solo, es que algo ha ocurrido, y esos 2 niños, ¿dónde se encuentran? Entonces, creo que habría que centrarse también en ese asunto y en el control fronterizo, que yo creo que esa permeabilidad también juega en nuestra contra y está favoreciendo pues que cada vez haya más menas en Ceuta. Vamos, ahora, si no recuerdo mal, pues rondan los 150 aproximadamente el número de menores que hay acogidos en La Esperanza, en el centro de menores, pero sí también es cierto que ha habido momentos que se ha llegado incluso a rozar los 200 o superar los 200. Entonces, creo que tecnificar también este control fronterizo, yo creo que sería bastante efectivo. Sería interesante, si se me permite la comparación un poco insensible, la verdad, pero lo que pasa con los coches, ¿no? Que cuando cruzas la frontera hacia Marruecos con un coche y te vuelves sin él, o a la inversa, no recuerdo bien, porque hace tiempo que no paso con coche a Marruecos, es una cosa que salta en los ordenadores, ¿no? Para que no haya... Y sin embargo, con algo tan importante como es un hijo, no se lleva ese control, ¿no? Un poco... Bueno, que también te digo que no sé si la solución es modificar la ley de extranjería, reglamento de menores, porque es difícil poner puertas al campo en el sentido de si esos menores son de familias pobres,
los padres siempre van a intentar que los hijos pues tengan un futuro mejor, ¿no? Quizá, no sé, la solución apostaría más por ese traslado de los menores quizás a la península, igual que pasa con los migrantes, ¿no? Que Ceuta y Melilla no se conviertan en un limbo, en una cárcel que no te permite la circulación al resto del territorio nacional, ¿no? Y de la Unión Europea. Ana, nos hemos quedado sin tiempo, así que si tenemos clara la luz y la oscuridad, la damos. Y Yo si no, tengo pues... clara la luz, porque lo ha compartido nuestro querido Vicente Álvarez en las páginas del Faro, que ACEPAS celebra esta tarde a las 6 el segundo Festival de Canción en Lengua de Signos en el Ayuntamiento. Me parece una iniciativa estupenda, que el año pasado tuvo mucho éxito y esperamos que este también lo tenga. Pues yo me sumo a salud y aparte también la hago extensible a los conductores de los autobuses, porque finalmente han desistido de esa, digamos, esa medida que querían poner en marcha de recortar los horarios del autobús en la barrera de Príncipe Alfonso y Loma Colmenar, así que para ellos también es salud. Nosotros nos despedimos, nada, unos minutos y bueno, pronto llegamos con la tertulia de Cadena COPE en el 89.8 de su FM y también en el faroceuta.es, así que por favor nos despedimos hasta la semana que viene, pero no se alejen mucho del dial porque ahora a continuación tenemos un debate, una tertulia sobre el 600 aniversario de la llegada de Santa María de África a Ceuta. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.